China no te dice queremos invadir Taiwán, bueno, a veces sí lo dicen. Es queremos una unificación pacífica con nuestros hermanos taiwaneses, bla, bla, todo muy bonito. Pero la realidad no es esa. Y luego te apostilla al más puro estilo matonil, pero no descartamos usar la violencia. La China comunista frente a la China nacionalista. Muchas veces se habla de la cultura china y no existe la cultura china. Dejarse convencer por un dictador acaba mal. Xi Jinping tiene su propia agenda. No son solo los intereses del partido, sino los intereses de Xi Jinping dentro del partido. Xi Jinping quiere pasar a la historia como el tipo que reunificó Taiwán y China. Queridísimo Jesús. Luis, ¿cómo estamos? Bienvenido aquí de nuevo, ¿no? A mi Bangkok, al canal, a Bizarrasia. Y hoy no vamos a hablar de ti. Vaya. Hoy venimos a hablar de Taiwán porque han sido las elecciones presidenciales, quizás uno de los comicios más importantes de todo este año. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos cómo ha sido así? Que estoy metido en todo el ajo. Sí, porque la última vez que hablamos tú estabas, digamos, enfocando tu estrategia actual en redes sociales y sobre todo en YouTube como comunicador sobre Taiwán. Y ahora puedes explicar bien a lo que te dedicas directamente. Es verdad, la última vez hablamos de ello un poco por encima, pero básicamente a lo que me dedico es, en mi canal, hablar sobre las relaciones entre China y Taiwán, porque considero que hay mucha desinformación, hay mucho lavado de cerebro por una serie de razones. Hay unas razones por las cuales a los taiwaneses se les intenta lavar el cerebro, no solo desde Taiwán, sino principalmente desde China. Y yo me dedico a contrarrestar ese discurso. O sea, básicamente es una batalla cultural por defender una serie de cosas que me parece que es una manipulación brutal sobre quiénes son los taiwaneses, sobre la identidad taiwanesa, sobre la identidad taiwanesa respecto a la identidad china y un montón de cuestiones que la mayoría de la gente no tienen claras, incluidos los taiwaneses. El problema es que si los taiwaneses no lo tienen claro, y esto tiene mucho que ver con las elecciones, pues pueden terminar votando una opción que haga que Taiwán deje de ser una democracia libre. Un estado soberano. Y un estado soberano. Para los que no conozcáis a Jesús o no hayáis visto el vídeo que sacamos hace ya unos cuantos meses, tú siempre no solo defiendes Taiwán, sino que tratas de mostrar la belleza de Taiwán a los propios taiwaneses. Jesús es un youtuber con una popularidad bastante notable en Taiwán, en chino, mandarín y taiwanés para una audiencia taiwanesa. Sí. O sea, ahí lo dejo. Entonces, yo quiero empezar con un dato clave. Sí. Bueno, un momento, y ahora también en español. Sí, empezado también lo vamos a poner aquí abajo para la audiencia de nuestro idioma. Que sepáis que ahora nuestro querido Jesús también está metido en contenido en español para explicaros lo que es Taiwán. Empecemos fuerte. Estas elecciones, Xi Jinping, el presidente del Partido Comunista Chino de la República Popular, anunció por activa y por pasiva que si Taiwán ganaba una opción, digámosle, independentista, que luego hablaremos si es realmente independentista, que habría problemas. ¿Qué dijo Xi Jinping en relación a las elecciones y a su posible resultado electoral? Pues básicamente dice lo mismo que lleva diciendo durante un montón de años, que es que si Taiwán continúa en el camino independentista, y luego hablaremos de qué significa eso del camino independentista, porque hay muchos matices que tocar ahí, hay muchas confusiones. La gente confunde, por ejemplo, la República Popular de China, como tú decías, con la República de China, y confunde lo que es el independentismo taiwanés, que si continuaba en ese camino, que básicamente yo lo traduzco, si Taiwán no se doblega y forma parte de China, pues la República Popular. De lo que popularmente todo el mundo llama China, valga el juego de palabras,
si no continúa por eso, pues habría una guerra. Pero no te dice que habría una guerra, sino lo sugiere, o sea, lo amenaza de una forma más o menos diplomática, pero bueno, termina siendo una amenaza. Y hay ciertas cosas a tener en cuenta, que durante el año 2023 hubo 1.709 invasiones del espacio aéreo taiwanés por aviones de la Fuerza Armada China, del Ejército de Liberación. El año anterior también hubo unas 1.700, el anterior hubo bastantes menos, hubo unas 800, y ha ido incrementándose a lo largo de los años, y bueno, todo eso evidentemente es meterle presión y crear una sensación en Taiwán, los taiwaneses, que les haga pensar que si votan al partido que al final ha votado, la lista más votada, que va a haber una guerra. A ver, luego hablaremos de cómo funcionan también los comicios electorales en Taiwán, porque claro, aquí hay unos cuantos matices a tener en cuenta, pero digamos que el discurso más simple y la lectura más común es que ha ganado la fuerza supuestamente independentista. Antes de empezar a hablar de esos 3 partidos, casi 4, que se presentaron en los comicios, cuéntanos, ¿qué es la independencia de Taiwán? Porque Taiwán ya es un estado soberano. Vale, la historia es, en la Guerra Civil China estaba, o sea, básicamente después de la dinastía Ming, después la Qing, llega la Nueva China. Y la Nueva China es la República de China. Sí, Sun Yat-sen funda la República de China, y entonces existe la Nueva China, que es un estado dictatorial, que es la República de China. Bueno, pues la República de China en 1949 se extiende en 2 países, la República de China y la República Popular de China, que es la que ahora todo el mundo conoce como China, y la China comunista frente a la China nacionalista. Entonces, la China nacionalista escapa en la guerra, o sea, 1,5 millones de personas escapan en la guerra y se refugian en Taiwán, porque era muy difícil de invadir. Entonces, bueno, se refugian allí con la idea de volver al continente y reconquistarlo frente a los comunistas. ¿Qué pasa? Pues que eso le salió mal, no calcularon bien. Mal. Claro, y no volvieron. Entonces, en 1996, la República de China, antes, la República de China llega a Taiwán, donde eran el 15% de la población, que tenía que someter a un 85%. Entonces, lo que había antes, habrá gente que dirá, pero bueno, lo que había antes también eran chinos. No, porque el concepto chino como país es un concepto que empieza en 1912. El concepto China como región, como concepto geográfico, tiene muchos años. O sea, ya hablaban del Catay, sí, pero como país no es así. Lo que había antes no eran, como llaman los chinos, que eso son mentiras, dinastías. No, eran distintos imperios con distintos territorios, distintas lenguas, distintas gobernaciones, que a veces convivían en el mismo espacio de tiempo, pero los chinos lo venden como, bueno, eran etapas de la historia de este gran país que tiene 5.000 años, que es China, y eso es mentira. Lo que pasa es que, claro, que diga esto a alguien con esta cara occidental, pues normalmente no cuela, pero si somos un poquito racionales, o sea, da igual cómo sea mi cara o dónde haya nacido yo, que la historia es la historia. O sea, y que si una persona lee mucho sobre historia, empieza a darse cuenta de este tipo de cosas. Al fin y al cabo, tú simplemente estás relatando lo que está ahí escrito. Otra cosa es que a la gente le guste romantizar con la República Popular China, porque tiene el símbolo del comunismo, aunque realmente de comunista tenga poco, y es más bien una dictadura. Es una dictadura con un capitalismo salvaje. De hecho, China empieza, o sea, a veces se le pone como, bueno, un país que demuestra que el comunismo funciona tal cual. No, o sea, China empieza a progresar a partir de que abraza el capitalismo, y lo abraza muy fuerte. Lo que pasa es que es un capitalismo controlado por una mafia que se llama el Partido Comunista. Y ahora que has aclarado bien que hay 2 Chinas, que no es que se escindiera Taiwán. Claro, no, un momento. La historia es, la República de China
llega a Taiwán, controla Taiwán, tienen una época muy jodida que se llama el Terror Blanco, pero en 1996 la República de China se transforma en otro país al que no le cambian ni el nombre, ni la bandera, ni la Constitución. Bueno, la Constitución se ha reformado varias veces y tal, pero no han cambiado toda la Constitución, y ese país es un país nuevo que se llama igual, pero que ahora es una democracia liberal. Bueno, es la democracia más libre de toda Asia, directamente. Exactamente. No solo a nivel político, sino también derechos humanos. Es el único país de Asia donde el matrimonio homosexual está legalizado. Sí. Y claro, ¿qué ha pasado? Que al transformarse en otro país y el 80% de la población no era china, era gente que venía desde hacía 400 años, desde el Imperio Ming, desde el Imperio Qing, pues esa gente que era originalmente de Taiwán, no se siente china. ¿Qué pasa? Que entre eso y que se ha democratizado el país, los taiwaneses, se ha creado un movimiento de gente que ya no se identifica con China. Si miras las estadísticas, los jóvenes, el 80% de los jóvenes solo se considera taiwanés y no chino. Entonces, la independencia de Taiwán, en realidad se quieren independizar de sí mismos. Eso es. De la República, bueno, no de sí mismos, sino de su gobierno, que es la República de China, que no es la República Popular de China, que nunca han estado juntos. Exactamente. De hecho, la República Popular de China se independiza de la República de China. Exactamente. Pero ahora... Es una escisión. Claro. Y lo que pasa es que desde China y desde todos los propagandistas de China, que los hay en todos los idiomas, por cierto, y en español también... tú tienes ahí tus historias. Sí, pues de estos propagandistas te venden películas totalmente absurdas, aprovechándose de que la gente no tiene ni idea sobre este tema, porque pues pilla muy lejos. Es que pilla muy lejos y ahí está, hay una desinformación brutal, claro. Y entonces China vende un discurso totalmente diferente. China vende un discurso que además es contradictorio en sí mismo, como por ejemplo dicen que el país original es la República Popular de China y que la República de China tiene que volver a la madre patria. Es como, no, si es al revés. O sea, si la República Popular China se fundió en el 49 y la República de China en 1912, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Y no solo eso, sino que Taiwán no es la República de China. Taiwán es una isla que está colonizada por la República de China. O sea, de hecho, antes de la República de China, la gente hablaba taiwanés, también se le llama hokkien o mingnanés, y es un idioma que cuando vino la República de China se fue poco a poco apagando porque implementaron el chino mandarín como lengua oficial. Hay muchas cosas. Eso, por cierto, también te indica que hay muchas culturas diferentes, porque muchas veces se habla de la cultura china y no existe la cultura china. La cultura china es una mezcla de un montón de culturas. Y de hecho, si viajas por China, hay una cosa muy curiosa, que es que te empiezas a dar cuenta, es un amigo con el que tomamos unas cervezas ayer, lo conoce muy bien, de que cada persona de cada región de China es totalmente diferente y a veces tienen unos conflictos de la leche. A mí, por no hablar de las etnias Han y todo esto que... Sí, bueno, ya la etnia Han es la mayoritaria, vale, pero lo de las etnias yo creo que es algo menor, pero sobre todo que es que en cada región tienen su propia lengua, su propia gastronomía, su propia idiosincrasia, o sea, no tienen mucho que ver. Y muchas veces cuando tú conectas con alguien, por ejemplo, yo como taiwanés de adopción conecto mejor con la gente de Fujian porque hay una serie de cosas comunes, porque originalmente los taiwaneses vinieron de esa región cuando esa región no era China, sino que era el Imperio Qing o el Imperio Ming, y esa gente a veces se lleva mejor conmigo que con gente de Guangzhou, que son chinos todos, pero hay una conexión ahí cultural que para ellos es muy importante. Bueno. Entonces, el partido supuestamente independentista, o digamos el que está más lejos
del imperio del comunismo chino. El partido que sacó, creo que fue un 71% de los votos en el año 2019, es el primer partido que ha ganado las elecciones. Pero cuéntanos antes, ¿quiénes se presentaron este año a estas elecciones tan importantes? Vale, en vez de decir los nombres de los partidos, los voy a decir como normalmente la gente los conoce, que van por colores. De hecho, es una cosa curiosa porque en Taiwán no existe el concepto izquierda y derecha. No entienden lo que en Occidente entenderíamos por izquierda y derecha, que también hay que discutirlo porque no es lo mismo en Estados Unidos que en España, por ejemplo. Por supuesto. Pero en Taiwán tendríamos los verdes, que son los más pro-independentistas, dicho entre comillas, porque son más de defender un status quo y de ir poco a poco alejándose del concepto China y seguir por el propio camino. Luego están los azules, que son los que en teoría deberían de defender la República de China y a veces dicen que la defienden, pero que lo que quieren es ir acercándose a la República Popular, que yo a veces les increpo que vuestros abuelos estuvieron pegándose tiros con los comunistas y ahora vosotros les queréis ofrecer el país en bandeja. Claro. Y luego ese era el bipartidismo típico en Taiwán. Hasta este año que de repente han salido 4 partidos. Han salido estos 2 y otros 2 que son el alcalde de Taipei, con el que estuve cenando hace unos años, un gran personaje, muy popular entre la gente joven, que básicamente es un populista que no tiene una idea fija. Primero era muy pro-verde y después se ha convertido en muy pro-azul y en estas elecciones directamente ha intentado hacer una alianza con los azules pro-China. Y tiene un discurso que acepta ciertas cosas muy pro-China, como hay frases muy típicas en chino, como somos una familia o somos la misma clase y la misma cultura. Son frases estándar que utilizan la gente que se quiere acercar. Este partido se nos ha vendido a nosotros, al resto del mundo, como el partido de los descontentos, sobre todo de los jóvenes que se quejan del precio de la vivienda, de las dificultades laborales y que podría incluso sonarle bien a ciertos sectores de la población. A mí lo que me sorprende es que un partido que trata de optar al voto joven, que quiere reunir a todos esos descontentos, se acerque a una dictadura enorme, como si aquello fuera la mejor de las soluciones. Claro, hay 2 aspectos a tener en cuenta que explican esto bien. El primero es que no te lo venden directamente así, porque no te lo venden como nos vamos a unificar, sino con una falacia muy sencilla que a una persona con un mínimo sentido crítico le saltarían las alarmas, pero que a los taiwaneses no les saltan, que es, y ahora explico por qué, que es no vamos a unificarnos con China, no queremos la unificación, bueno, eso es imposible, como si no hubiese un dictador con una potencia, la segunda potencia mundial, empeñada en eso. No nos vamos a unificar con China, pero queremos tener buenas relaciones con ellos. ¿Que quién no está a favor de lo bueno y en contra de lo malo? Claro, ¿quién quiere pelearse con China? Los taiwaneses no son agresivos en general hacia China, pero China sí lo es. Y claro, aceptar no, pero queremos tener buenas relaciones con el matón del barrio que nos quiere partir la cara, pues bueno, es absurdo. Y puede ser que este populista quisiera acercarse, tener este discurso de acercamiento a China para aliarse con el número 2, con los azules, ¿no? Sí. Para aliarse con los pro-China, que es el Kuomintang de toda la vida, es la herencia de Chiang Kai-shek, sí. Es la herencia de la dictadura. ¿Es posible que este populista, que es una persona bastante querida entre ciertos sectores y que sabe hablar muy bien y que el carisma es notorio, es posible que se quisiera aliar con esta panda de desalmados que eran la herencia de Chiang Kai-shek, que la verdad mediáticamente son unos cafres
no convenzan a la población y así poder arrebatar el 50% del electorado? Eso es básicamente lo que hicieron sus cuentas y dijeron, si me alío antes de las elecciones, y ahí está una de las cosas que pasó durante las elecciones, se intentó entre los azules. El populista son los blancos, usan los colores porque es fácil. Bueno, nosotros usamos izquierda y derecha por lo mismo, porque es fácil de entender. Entonces, si me alío con los azules y hago una alianza, podemos salir en una lista conjunta para arrebatarles el poder a los verdes, que evidentemente hasta en las elecciones anteriores sacaron el 71, o sea, era la gran mayoría. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a hacer esta alianza y empezaron las negociaciones, que bueno, ahí intervino hasta el expresidente Maincho, otro del que también habría que hablar, y tal, bueno, ahí se intentó por todas las maneras, pero ¿qué pasa? Que solo puede haber una lista o sea, una cabeza de la lista. Un inciso, es que esto es muy importante. En Taiwán, la lista más votada, tenga el porcentaje que tenga, será la que lidere el país. O sea, esto no es como, por ejemplo, aquí en Tailandia o como en España, que hay coaliciones que se crean a posteriori. O sea, lo que vemos habitualmente en nuestro país y lo que vemos aquí en Tailandia, que es se juntan partidos que no son el más votado, pero que sí que pueden hacer el 50% del electorado para poder así gobernar. O sea, para que en Taiwán una alianza de dos partidos pueda llegar al poder, tiene que formalizarse antes de los comicios electorales. Sí. Y entonces se presentaron a perder. Bueno, no, se querían... sí, o sea, básicamente, pero no lo sabían porque la opinión, o sea, Internet y las nuevas... O sea, el social media, básicamente, estaba muy a favor de este último partido. Y además de eso, el problema también es que los medios de comunicación en Taiwán están absolutamente manipulados y controlados. Son muy... ¿Por quién? Por distintos partidos. O sea, cada medio de comunicación tiene una línea ideológica muy fuerte detrás. O sea, hay poca prensa que sea... ¿Y son los partidos políticos o son conglomerados económicos, poderes? Son partidos políticos y conglomerados mediáticos y económicos que están detrás, pero suelen tener una línea similar. Por ejemplo, hay una cadena de televisiones y de medios de comunicación, plataformas digitales y tal, bastante potente, que está tanto en Taiwán como en China, y que, por ejemplo, pues eso evidentemente tiene una línea detrás editorial que siempre va a favorecer las cosas, o sea, que vayan en el sentido de China. O hay medios de comunicación que son más afines a estos partidos pro status quo e independencia, y entonces eso, y es muy descarado. Vale, para poner un poco de color, además de estos tres grandes partidos, que son los que se repartieron el pastel finalmente, ¿hay alguno más que quieras comentar? Yo sé que hay uno que quieres comentar, el detalle de color. Sí, eso fue maravilloso. El tipo más rico de Taiwán, el Amancio Ortega de Taiwán, que es un tipo que es el dueño de Foxconn, y Foxconn, para los que no lo sepan, es la compañía que fabrica los iPhone. Que sus fábricas están en China. Los iPhone, el micrófono que llevas, las teles... Una maldita barbaridad de cosas. Pues esta empresa, que es un mega empresón, tiene sus fábricas en China. En China no existe la propiedad privada, vamos a dejarlo así de claro. En China, básicamente, todo el mundo que quiere hacer negocios a un determinado nivel, y en China casi todo, no hay muchas pymes y tal, la economía se sustenta en empresas muy potentes, todas tienen detrás al Partido Comunista. No directamente, no te lo van a decir, pero todas lo tienen. Y eso además es muy sencillo. Si tú quieres tener un mega impresor, necesitas pasar una serie de acreditaciones. Por ejemplo, el tema ecologismo, que básicamente es un impuesto
que te ponen para poder hacer contaminar. para poder contaminar, sí, pues todas esas acreditaciones solo las consigues si tienes contactos en el partido, y contactos además a ciertos niveles. Entonces, el partido controla todo. Entonces, caso Foxconn, entonces. El Foxconn, este tipo obviamente no tiene, o sea, no es libre, no puede hacer lo que quiera, porque China le controla las fábricas, obviamente. Y este tipo tiene mucha pasta, no tiene ningún perfil político, o sea, no sé, me recuerda un poco en cierta medida a Biden, que chochea un poco el señor, un hombre mayor, y bueno, como tiene mucho dinero, dijo, saco la pasta, porque en China, que eso es un valor cultural muy diferente, en China, en Taiwán también, pero no tanto, el tema de soy rico pesa mucho, es como si soy rico llevo razón. Asia. En Asia, yo tengo dinero, tengo razón, hay ese concepto. Entonces el tipo dijo, como yo soy el más rico, yo soy el mejor. Y entonces empezó a hacer campañas, algunas realmente ridículas. O sea, recuerdo una campaña que el tipo salía con una abuela que es influencer, pero es una abuela en plan, la abuela súper barrio bajera, diciendo palabrotas y tal. Y entonces uno de sus vídeos era un TikTok en donde había una mesa y llegaban allí y decían, tira la mesa, y el tipo que se postulaba presidente pillaba la mesa y la tiraba y decía, vamos a poner el país patas arriba. Y era como alguien le dijo que eso iba a quedar muy bien y se iba a llevar al voto joven, pero aquello quedaba muy casposo, mucho, o sea, aquello daba mucho cringe. Entonces, bueno, el tipo tanto fue así que empezaron a ver encuestas y dijo, ni termino, y se retiró de la campaña. Pero lo curioso es que pagó tanto dinero por publicidad que, bueno, el tipo forró todos los autobuses de Taipei y los taxis con su cara. Y después de las elecciones seguían habiendo taxis con la cara del tipo. O sea, aquello fue un show. Pero bueno, no cuajo. No. Para que nos demos cuenta de que el dinero no lo es todo en este planeta. Entonces, resultados electorales. Los Verdes, el partido supuestamente independentista, había logrado ese 70%, ese apoyo mayoritario, que fue como una manera de repudiar a China en 2019. Este año obtiene un 40% de los votos, convirtiéndose en la lista más votada. El segundo partido fue el de Kuomintang, ¿no? Básicamente los conservadores que quieren venderle el país, según tú, a China, que obtiene creo que un 33%, bastante apretado, y nos quedamos con un 26% el populista. Aquí hay una lectura que es, sí, aquí han ganado, obviamente, según la ley electoral taiwanesa, los verdes. O sea, se ha reafirmado el supuesto independentismo o supuesto camino independentista de Taiwán y, bueno, básicamente el decirle que no a China. No obstante, yo aquí hay algo que me escama. Si sumamos los votos de los que son totalmente partidarios a China, junto a los votos del populista que más o menos se estaba acercando a China, eso es más de la mitad de la población. Claro, lo que pasa es, para explicar esto, porque claro, si te digo antes que el 80% de los jóvenes y el 65% de todos los taiwaneses, 70%, o sea, la mayoría de los taiwaneses no se considera nada chino. Pero ¿por qué de repente, pues eso, un 60% de la población o casi un 60% de la población vota algo que se acerca a China? Porque no lo venden así. Los azules no te venden que se van a acercar a China, no, te venden que van a tener buenas relaciones con China, pero no te dicen en ningún momento que van a venderle el país a China. Te dicen que ellos son los defensores de la República de China, que es el gobierno legal de Taiwán, y que ellos van a conservar la verdadera China. Los blancos no te dicen
que van a venderle el país. De hecho, yo hice una entrevista a la gente en la calle, entrevistando a los seguidores del alcalde de Taipei, en donde todos, prácticamente todos, me decían, les preguntaba sobre la unificación y todos me decían que no eran partidarios de la unificación e iban a votar a este tipo. ¿Podemos ver ese vídeo? Por supuesto. 你们要投给谁？柯文哲，柯文哲，投给1号柯文哲1号柯文哲，柯文哲，我会投给柯文哲。投给柯文哲，柯文哲。 Bueno, continúa. Entonces, claro, no, te decían que no, que ellos no eran partidarios de la unificación. Entonces, claro, no lo dicen directamente y la unificación no es vamos a unificar, hola, que queremos convertirnos en China. La gente no habla en esos términos en Taiwán, nadie. Lo que pasa es que, si piensas un poquito, lo que están haciendo esos pasos intermedios, el final es eso. Es como, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong no se había unificado a China. Sí, Hong Kong era un país, dos sistemas, en teoría. La realidad, Hong Kong, a día de hoy, después del COVID y de muchos palos, es China. La historia reciente en Asia nos viene a decir que aliarse, pactar o dejarse convencer por un dictador siempre acaba mal. Es lo que pasó aquí en Tailandia. Aquí en Tailandia, ¿por qué no está gobernando lo que ha votado la mayoría? Porque, bueno, en la constitución que pactaron los militares hace ya 8 años, se dijo, bueno, es una constitución que le va a dar un poder a los militares para que salvaguarden, pero no os preocupéis que podréis votar. Eso lo que ha hecho es que al final, el dejarle a un dictador que ponga ahí su cucharada, al final se va a guardar esa carta, ese as bajo la manga para robarte el país. Y lo mismo pasó en Birmania. Sí, vamos a dejar gobernar democráticamente a San Suu Kyi porque va a ser buena con nosotros y vamos a convencer a los birmanos de que los militares somos más buenos. Y cuando finalmente revalidó elecciones Suu Kyi, ¿qué pasó? Que directamente los militares se cabrearon, golpe de estado y se acabó. O sea, no se puede pactar con dictadores, no hay dictadores benévolos. Sí, entonces esto yo creo que se explica muy bien a la gente que sea de barrio con una situación que cualquiera que venga de un barrio, como venimos nosotros, ha vivido, que es el matón del barrio, años 80, capitales, o sea, grandes ciudades, extrarradio, etcétera, llega y tú tienes tu monopatín, tu skateboard, y llega el matón del barrio y te dice, déjamelo. Y tú sabes que te lo va a robar, pero él no te dice, te lo voy a robar. Él te dice, anda, préstamelo un rato. Y tú sabes que te lo va a robar y no quieres, pero al final se lo prestas porque él no te está diciendo, te voy a robar. Y porque tienes miedo. Y eso es exactamente lo que está pasando con China y Taiwán. China no te dice, oh, queremos invadir Taiwán. Bueno, a veces sí lo dice, pero no lo dice, no. Es, queremos una unificación pacífica con nuestros hermanos taiwaneses, bla, bla, todo muy bonito. Pero la realidad no es esa. Y luego te apostilla para que te entre el miedo, al más puro estilo matonil, pero no descartamos usar la violencia. Hola. Es como que está muy bien que nos podemos hacer trampas a nosotros mismos porque tenemos miedito de que haya una guerra. Que yo vivo en un lugar en donde hay miles de misiles apuntando a ese lugar y que el año pasado hubo 1.700 invasiones del espacio aéreo. O sea, que yo no quiero que me acribillen a bombas, pero bueno, pues tengo la locura de decir las cosas como son. O sea, el matón te quiere partir la cara, el matón te quiere robar el skateboard, no te quiere que se lo prestes un ratito. Me ha recordado cuando yo iba a los recreativos con 9, 10 años y quería jugar ahí al Final Fight y ponía ahí mis 25 pesetas y siempre venía el más malo y decía, ¿me dejas un tanque? Tú no podías dejarle un tanque, el tanque de vida. Uy, qué puretas estamos. Entonces, sí, de momento podemos decir que se ha revalidado la opción distante con China en Taiwán, pero ¿tú crees que estos resultados evidencian un desgaste de Taiwán
frente a, bueno, al acoso del Partido Comunista Chino? Yo creo que estos resultados son... o sea, tienen dos explicaciones, yo los interpreto... Dos lecturas, sí. El primero es, los taiwaneses se han comido la mentira de... que la entiendo perfectamente, porque yo en cierto momento, hace muchos años, en España también lo pensaba así, de el bipartidismo es una mierda, esto está corrupto, que es verdad, y esto nos está jodiendo el país, y tener más pluralidad de partidos es mejor. Y creo que no necesariamente es así. Es una idea que en su momento yo compraba, pero la pluralidad de partidos no siempre es mejor, porque cada partido al final defiende sus intereses, porque no hay que olvidar que los políticos son profesionales que viven de ello, y que a la postre las ideologías pueden estar muy bien, pero lo que quieren es seguir teniendo un salario que no les culpo, que yo también quisiera un salario así por hacer lo que hacen y mantenerlo muchos años. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Cobrar, yo qué sé, 5.000 euros al mes? Imagínate que te pagan, yo qué sé, 10.000 euros al mes, que es un sueldo bastante jugoso, y tú tienes ese trabajo. ¿A ti te gustaría que ese trabajo te lo quitasen? Porque claro, o sea, pasar de cobrar 10.000 euros al mes a cobrar 0, a mí es una cosa que me causaría un trauma. Entonces, bueno, yo creo que la gente, volviendo al tema del bipartidismo, estaban un poco cansados del bipartidismo, y por eso entró otro partido, y eso hizo que esos votos se dividiesen o se fuesen a este nuevo partido, lo cual yo, haciendo la entrevista, lo vi muy claro, que había gente de los otros dos partidos, y bueno, en las estadísticas los otros dos partidos han bajado de estadísticas por el nuevo partido. La gente está cansada de la corrupción. El Partido Verde sí tiene corrupción, pero no es mucho más de la que tiene el Partido Azul. El Partido Nuevo no tiene corrupción, pues porque no ha tenido oportunidad de gobernar. Y luego yo creo que los taiwaneses siguen teniendo el cerebro muy lavado. Y ahí yo creo que hay una cosa que lo explica muy bien. La educación de Taiwán, el sistema educativo, tiene dos características, que son todos los exámenes hasta los 18 años, todo está enfocado a los exámenes, y todos los exámenes son de elección múltiple, respuestas A, B, C y D. ¿Qué pasa? Que no hay respuestas de desarrollo, y eso hace que una gran cantidad de personas les cueste muchísimo más desarrollar ideas complejas. No quiero decir que los taiwaneses son tontos, que no lo son. Precisamente son de los más espabilados de Asia, ¿no? Claro, y no quiero decir que nadie tenga sentido crítico, que sí lo tienen, pero en la escuela no se lo enseñan. Y la segunda característica, y esta es clave para las elecciones y para lo que pasa con China, es que está basado en el modelo de autoridad. Cuando lo que dice el profesor siempre está bien, no hay que cuestionárselo. Jerarquía asiática. Claro, y punto, no hay posibilidad de debate. El profesor tiene la respuesta correcta, tu función es averiguar cuál es la respuesta correcta. Y eso es la educación hasta los 18 años. Es muy heavy. ¿Por qué? Porque eso hace que ellos respeten ciegamente el modelo de autoridad. Entonces, claro, si la autoridad es el gobierno de Taiwán o la autoridad es un dictador brutal como es Xi Jinping, bueno, es una autoridad. Nosotros respetamos la autoridad. Entonces no les cuesta tanto la historia de, bueno, yo hice una entrevista a jóvenes en la Universidad Nacional de Taiwán, que también lo podemos ver, y esta entrevista, la gente decía, no, yo quiero mantener mi libertad. Si China termina invadiendo, unificando Taiwán, no voy a tener libertad. Bueno, ¿y qué piensas de la unificación? Bueno, me da un poco igual.
¿Cómo que te da un poco igual si consideras que la libertad, mantener la libertad es algo muy importante y sabes que si China invade Taiwán no vas a tener libertad? O sea, era una contradicción muy obvia. 希望中国跟台湾统一吗？我的答案是不想。没差。我觉得统一不统一，我自己是觉得还好。我觉得要人民幸福比较重要。我是不会，因为自己有花时间去接触一些关于中国的媒体。Pero la gente no se daba cuenta y haciendo una entrevista a un tipo que estuvo metido, un preso político que estuvo metido en la cárcel en China 5 años por defender los derechos humanos en Taiwán. El tipo pasó por China, acaban de cambiar la ley y le enchironaron 5 años. De hecho, hubo muchas ONGs que protestaron, intentaron sacarle de ahí, no hubo manera, cumplió sus 5 años. Bueno, viendo este panorama, vamos a hablar un poco de futuro inmediato y futuro a medio camino. Futuro a medio camino primero. ¿Cómo pueden influir los resultados actuales de estas elecciones en Taiwán? ¿Cómo puede influir que ya no haya un 70% y sí un 44%, un 40% de cara a las acciones políticas de Taiwán en estos 5 años que vienen? Vale. Esto habría que explicarlo mejor y es más complejo, pero lo voy a simplificar a lo absurdo, que es, básicamente, muchas leyes van a ser mucho más difícil de pasar, porque en las cámaras no hay una mayoría que sea del partido que está gobernando. Entonces va a haber problemas en cuestión de legislación entre las distintas cámaras y va a haber dificultad en pasar leyes. Esa es la primera. Inciso sobre esto. Por ejemplo, pongamos que el Partido de los Verdes, el partido proindependentista, hace cualquier propuesta de ley para cercar el acoso chino. ¿Tú crees que se aliarían los otros dos partidos para vetar dicha ley? Sí, en algunos casos va a pasar eso. O sea, en algunos casos va a haber leyes en las que no van a pasar porque hay un conflicto de intereses, obviamente. Sí. ¿Significa esto que será más plural el país? No, me pasa lo mismo que en España. No lo creo. Podemos decir que sea plural, pero va a haber leyes que van a ser más difíciles de pasar y va a ser menos gobernable. Podemos decir que sea más plural, pero no sé si eso es bueno. Seguimos con el medio plazo. ¿Va a hacer esta nueva situación que haya una sensación de debilidad frente a China? No. Y lo que creo que va a pasar, prácticamente seguro, es que China va a aumentar. Y no solo China, es que en China hay una cosa complicada, que es Xi Jinping, que Xi Jinping tiene su propia agenda, es decir, no es solo los intereses de China, no son solo los intereses del partido, que son cosas muy diferentes, de hecho, sino los intereses de Xi Jinping dentro del partido. Entonces, Xi Jinping tiene gente pisándole los talones dentro del partido, gente que quiere su cabeza y que quiere su puesto. Y por eso hace un tiempo Xi Jinping pues dio un escarmiento ejemplar sacando a Hu Jintao en mitad de una junta. Hu Jintao es el anterior presidente del partido. Eso es. Que era un perfil mucho más moderado y que además, gracias a Hu Jintao, que fue el que hizo posibles las Olimpiadas de Beijing 2008, Beijing 2008, que fue el que cambió la imagen de China, que le dio esa imagen de, pues no votan a su presidente, pero están avanzando democráticamente. Todo esto se lo está cargando Xi Jinping. En relación a esto que me estabas comentando sobre Xi Jinping, hay mucha gente que dice que China, en general, lo que quiere es adueñarse de Taiwán por el asunto de la tecnología, microprocesadores, semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha dado la impresión de que hay un punto de locura por parte de Xi Jinping
que quiere pasar a la historia y ser más importante que Mao, quizás por cerrar ese conflicto y adueñarse de eso. ¿Tú qué opinas? Las dos cosas son verdad. O sea, obviamente, o sea, lo de los microprocesadores es algo muy obvio, que hay gente, muchos propagandistas que intentan... Bueno, a mí en mi canal principal pues me lo niegan constantemente, que es ridículo. Es decir, para que la cámara con la que estamos grabando, el micrófono, los móviles, los ordenadores, la tecnología militar, la tecnología de los hospitales funcione, se necesitan microprocesadores. El 60% de los microprocesadores de todo el mundo dependen de Taiwán. El 90% de los microprocesadores de alta gama de todo el mundo dependen de Taiwán. Obviamente, ¿por qué defiende Estados Unidos a Taiwán? Que son amigos, no me fastidies. O sea, no, Estados Unidos está a muerte para intentar tener sus propias fábricas de procesadores de microchips. Están a muerte con ello porque quieren dejar de depender de Taiwán. O sea, salió un candidato que no recuerdo cómo, siempre se me olvida el nombre del tipo, un candidato de origen indio, que el tipo últimamente es bastante popular y lo explicaba perfectamente. Decía, si como presidente de Estados Unidos, si China intenta invadir Taiwán, tienes que mandar a los estadounidenses a morir por Taiwán, porque no puedes dejar que China controle las fábricas de TSMC. Taiwan Semiconductor TSMC. Semiconductors. TSMC, sí. Correcto. Pensaba que me había equivocado. Bueno, el caso es que no puedes dejar que controle eso, porque como controle eso, estás jodido, porque China controla todos los dispositivos y la producción, porque las fábricas están en China. Entonces, controla toda la producción de objetos que tú necesitas para todo, para el funcionamiento de la vida moderna. O sea, es que si no tienes microchips, pues volvemos a los años 50. O sea, es que es una locura. Imagínate que Estados Unidos de los años 50 compite con China de 2025. O sea, está jodido, o sea, no tiene nada que hacer. Entonces, eso es una. Pero sí que es cierto que Xi Jinping quiere pasar a la historia, y que quiere pasar a la historia como el tipo que reunificó Taiwán y China. Y eso es peligroso. A mí eso me preocuparía más. Claro, eso es muy peligroso. Lo que pasa es que Xi Jinping no toma todas las decisiones del partido. O sea, sí, es el que más peso tiene, pero no se puede pegar un tiro en el pie. Y ahí va una cosa que me parece muy interesante, porque creo que hay asunciones o sea, todo el mundo asume que el crecimiento de China, el crecimiento económico de China es imparable, y que China ya es la primera potencia mundial, que China es la primera potencia militar, y eso es mentira. O sea, no es así. Muchos sinólogos dicen que no es así. Claro, y la gente se lo come con patatas. Y bueno, yo leo constantemente comentarios en mis dos canales, pero de gente que lo tiene claro. O sea, que esto es así y punto, y esto, te guste o no, es así. Y es como, no. China ahora mismo está en una crisis de la leche, que puede que la supere, que China es un pepino de... que hay. Sí, pero que se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida, por ejemplo, que China, el Producto Interior Bruto de China es brutal, sí, pero el Producto Interior Bruto por persona, que la poste pues define el poder adquisitivo de las personas, China es el número 74, creo, del mundo. O sea, no es una potencia mundial. Es decir, hay una disparidad entre pobres y ricos absurda. China tiene unos conflictos internos que no se hablan fuera, pero ridículos. O sea, China, uno de los motivos por los que China quiere conquistar Taiwán, que no se habla, es porque Taiwán es un muy mal ejemplo para China, porque si el discurso es estos tíos también son chinos, pero estos tíos pueden votar, estos tíos
tienen matrimonio homosexual, estos tíos tienen unas libertades acojonantes, pueden utilizar el internet del resto del mundo. Otra cosa que no se habla, que China usa un internet separado del resto del mundo. O sea, no me fastidies. Entonces, claro, si estos tíos también son chinos y tienen esos privilegios, ¿por qué nosotros no? Claro, en cuanto todos los chinos de China empiecen a protestar y a decir nosotros también queremos eso, o sea, China se va a la mierda. Y eso China no lo quiere permitir. De hecho, China, lo que más le molesta de Taiwán es que no lo puede controlar. Vamos ya al corto plazo, porque después de estas elecciones que han sido críticas a nivel internacional y en Asia sobre todo, este año también, inminentemente hay otro comicio electoral importantísimo, Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso desde Taiwán? No, Imaginemos que Donald Trump vuelve al poder. ¿Cómo afecta eso a las relaciones con Taiwán? En general, Donald Trump es más partidario, tiene un discurso muy agresivo anti-China, lo cual eso a las relaciones de Taiwán... Pero Joe Biden ha dado bastante apoyo a Taiwán. Sí, bueno, Estados Unidos, en el fondo, o sea, y me da igual que sean Biden o Trump, en el fondo juegan a sus intereses y juegan a bailar entre dos aguas, como han hecho en todo el mundo. Y en el caso de Taiwán también es así. Una cosa es lo que se hable, o sea, yo creo que lo más importante de Estados Unidos referente a Taiwán es que Estados Unidos está intentando desarrollar su tecnología, pero a día de hoy depende de Taiwán. Hablando, por cierto, con un ingeniero de TSMC, decía en Petit Comité que Taiwán va 10 años por delante en tecnología de microprocesadores al resto del mundo y que tranquilos, que esto es complicado el superarlo. No es infinito, obviamente, pero llevar 10 años de ventaja es bastante ventaja en estos tiempos. Entonces, Estados Unidos yo creo que lo importante es eso, pero a nivel relaciones diplomáticas, teatro político y estas cosas, pues lo que básicamente es, si gana Trump, va a tener un discurso mucho más fuerte contra China, va a ser mucho más pro-Taiwán, pero en el fondo va a seguir jugando a lo mismo que lleva jugando décadas, que es a venderle armas a Taiwán, a reconocer oficialmente a la República Popular de China como la verdadera China, pero a seguir defendiendo Taiwán. Entonces, bueno, pues esa postura ambigua, por cierto, muchos haters que tengo para aburrir, todos los días recibo miles de comentarios de haters chinos, que son profesionales, que les pagan por dejar mensajes, incluso en español. En mi canal en español, que es súper pequeño, me siguen llegando, o sea, muchos comentarios de haters que me escriben en español. Pues... ¿Qué te dicen? ¿Que estás pagado por Estados Unidos? Eso, siempre... Lo que les dicen a los demócratas en Tailandia. Exacto. Si crees en las libertades, si crees en la democracia, no es que Estados Unidos te está pagando, pero por favor. Sí, tal cual. Y el caso es que... ¿Paga Estados Unidos? No, ya me gustaría, Joe Biden te ha hecho una transferencia. Un bizum. No, Joe Biden... Por favor. Tío, o sea, márgate unos dolarcillos. O sea, tampoco pedimos mucho. Jesús, para acabar, que ya te he dado la brasa bastante, te he dejado hablar una barbaridad, porque es que como tú eres el experto, yo no tengo ni repapa, era ideal. Pero vamos a volver al inicio. Inmediatamente, Xi Jinping dijo que iba a tomar acciones si ganaban los supuestamente independentistas. ¿Va a ocurrir algo? Yo creo que hay posibilidades. Y... yo tengo una teoría. O sea, intentar invadir Taiwán, aparte de ser muy complicado logísticamente, de tener otros países en la zona que no quieren eso y que a lo mejor se terminan metiendo, de tener a Estados Unidos, que no puede permitir que de repente China controle de lo que se basa en lo que se basa la vida moderna, que son los microchips.
si China intentase invadir Taiwán por las bravas, podría perder. Podría pasar un poco también lo que ha pasado en Rusia, que iban a hacer un paseo así por Ucrania en un par de semanas y todos sabemos cómo no ha terminado esa historia. Entonces, yo eso lo veo muy complicado. Lo que sí que veo es que China incremente en estos próximos 4 años la presión, que intente jugar otra vez a estos 4 años, a China 4 años más, 4 años menos, no le afecta mucho, pero yo lo que veo es un misil a una isla cercana a Taiwán. Eso sí que me parece una posibilidad. ¿Por qué? Porque eso le metería miedo a los taiwaneses. Desarrolla, ¿qué isla? ¿Una isla del territorio taiwanés que esté deshabitada? Sí, no deshabitada, no tiene por qué haber muchas bajas civiles. Hay islas, por ejemplo, Ximen, Matsu, son islas más cercanas a China, que sería lo lógico, no te vas a ir a las islas del otro lado. Pero un pepino en una de esas islas es probable, eso sí que hay para meterle miedo. Pero no es un voy a reventar, mucha gente también me lo dice, voy a bombardear todo Taiwán. No, para invadir un país y para conquistarlo necesitas hacer desembarco. Y Taiwán no hay mucha isla para hacer desembarco, para empezar. Los taiwaneses llevan 70 años preparándose para esto. Hay una cosa que me preocupa, que es la población taiwanesa no es tan agresiva y combatiente como, por ejemplo, los ucranianos, que es una sociedad totalmente militarizada. Los taiwaneses no, pero Taiwán es un país con una disciplina que en Europa ni se entiende. O sea, las escuelas en Taiwán son campamentos militares, básicamente. O sea, la gente, cuando hay muchos simulacros de ataques y tal, cuando el gobierno te manda un mensaje a todos los móviles que dice de esta hora a esta hora no se sale a la calle, no sale a la calle nadie. Y que se te ocurra salir a la calle, que no va a ser el gobierno, va a ser el que te vea. Mira cómo fue el COVID. Jesús, ha sido todo un placer. Un placer. Ahora nos vamos a ir a comer uno de esos platos asiáticos chinos que, bueno, los acogieron los tailandeses y prácticamente son tan tailandeses como chinos, que es el khao man kai, el pollo el pollo con arroz de Hainan. ¿Te veremos otra vez por aquí? Por supuesto. Muchas gracias. A ti.